Bienvenido seas tu podcast, escucha tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez, podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí, podcast escucha, un aplausote para ti en este episodio 112, tú puedes, podcast escucha, llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo va tu semana? Yo sé que puedes escucharlo en mi voz. Podcast escucha, esta semana he estado enfermo, he estado no sé qué onda, pero como por 2 días andaba decaído con dolor de ¿cómo se llama? De coyunturas y con mucho cansancio y con dolor de garganta. Pero parece que ya vamos pasando, ya nomás ahorita me oigo muy mormado, ¿verdad? Pero me siento mucho mejor, podcast escucha, a pesar de que... Y también de repente hasta me gusta la voz así, que me trajo este resfriado, ¿verdad? Porque puedo hablar un poquito más así. Ay, podcast escucha. Espero que te encuentres bien donde quiera que estés escuchando este episodio número 112, podcast escucha. ¿Qué acaso no te importa? No sé, porque está como medio largo, ¿cómo se llama el nombre, verdad? En el cual estaba pensando. Pero, después vamos a ver algo que se pueda, así que no sean tantas, que no esté la frase tan grande, ¿verdad? En el título. Pero básicamente, podcast escucha, vamos a estar hablando específicamente de una parte de las Sagradas Escrituras esta semana, donde los discípulos de Jesús, estos discípulos que han estado con Jesús, no sé hasta esta etapa cuánto tiempo haya pasado desde que empezaron a seguir a Jesús. Puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio, puede ser ya casi 3 años, la verdad, no sé, podcast escucha. Pero en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, hay una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, que esta semana, cuando estaba leyendo las lecturas para prepararme para ir a misa, ¿verdad? Cuando estaba leyendo las lecturas de este domingo, podcast escucha, hay una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y básicamente se me hace como una pregunta como tan profunda, de la cual que quisiera hablar hoy, lógicamente tomando en consideración el contexto, ¿verdad? De la lectura entera. Pero la pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús es esta: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? No te importa que nos estemos hundiendo. Pero antes de todo esto, antes de entrar a esta pregunta, antes de profundizar en esta pregunta, podcast escucha, y también en la respuesta, por supuesto, de Jesús, vamos a leer esta lectura del Evangelio y vamos a parar en ciertos versículos que llamen nuestra atención, podcast escucha, pero... Yo sé en mi corazón que meditando en esta historia del Evangelio ha sido de gran bendición en mi vida. Y yo pienso que también va a ser de gran bendición en tu vida también. Así que espero que este episodio sea uno de tus episodios favoritos. Yo sé que es una de las lecturas preferidas en el Evangelio de San Marcos para mí. Entonces, pues vamos a leer, podcast escucha. El contexto más o menos viene de que Jesús acaba de decir la parábola, acaba de decir muchas parábolas y después en la noche, ya cuando nomás está con sus apóstoles, pues con los discípulos más cercanos, les está explicando lo que significaban esas parábolas y pues también les explica pues que a ustedes básicamente... pues a ellos les puede explicar las parábolas. Bueno,
Eso es para otro episodio, podcast escucha. El hecho de que los discípulos más cercanos a Jesús tienen otro nivel de comunicación, ¿verdad? Que no solamente les habla con parábolas, pero que si no también se las explica. Otro episodio, otra ocasión. Que también es un punto muy bonito. Pero en este momento quisiera, después de que Jesús les explica eso, ¿verdad?, a sus discípulos, la palabra de Dios dice esto. Podcast escucha en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Vamos al otro lado del lago. Aquí una de las cosas que llama muchísimo mi atención, podcast escucha, es que como las cosas pasan a nivel natural, ¿verdad? También así pasan las cosas a otros niveles, niveles emocionales, niveles espirituales, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios empieza en el versículo 35 diciendo: al anochecer. O sea, hay ciclos. Hay veces que vas a estar en el medio del día, pero hay veces que vas a estar en medio de la noche. Hay veces que vas a caminar en tu fe en medio del día, pero hay veces que en tu fe vas a tener que tener fe en medio de la noche, ¿verdad? Al anochecer. Al anochecer, cuando las cosas no se ven tan claras. Al anochecer, cuando es más difícil caminar rápido. Al anochecer, cuando pues no puedes ver bien, ¿verdad? Al anochecer, cuando quizás está más fría la situación. Al anochecer, dice la palabra de Dios: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas le acompañaban. Entonces la palabra de Dios dice que en ese momento, pues Jesús dice: vamos al otro lado del lago, vamos para allá. La palabra de Dios dice que dejaron a la gente, el gentío que seguía a Jesús, y se fueron en la barca. Unos iban en la barca con Jesús, otros iban en otras barcas alrededor, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así: en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Imagínate, Jesús dice: vamos al otro lado de la barca. Imagínate que esta es como o sea, lo que se me hace aquí curioso es que estas son órdenes de Jesús y los discípulos solamente estaban obedeciendo las órdenes de Jesús. Vamos al otro lado del lago. Y los discípulos, obedientes, en su obediencia, en cumplir esta misión de Dios, esta misión de Jesús, en su obediencia, se encuentran con una tormenta porque obedecieron. Se encuentran en una tormenta en su vida por haber obedecido. Podcast escucha, es básicamente el contexto en este momento. Los discípulos no han hecho nada malo. Los discípulos han hecho algo bueno, han obedecido a Jesús. No solamente han estado con Jesús todo el día, sino que al anochecer, cuando Jesús les da esta orden, esta misión, vamos al otro lado de la barca, los discípulos obedientes entran en una tormenta. Entran en un momento de que se percibe como un momento muy peligroso. Entran en un momento con muchísima dificultad. Entran en un momento que causa miedo. Entran en un momento que no saben en sí qué pueden hacer en contra de estas olas, de este viento, que hasta el agua del lago se está metiendo en el barco. Entran en esta crisis. Y curiosamente todo pasó por su obediencia. Curiosamente todo pasó porque obedecieron a Dios. Esto es completamente distinto como pasó con Jonás, ¿verdad? Donde con Jonás la tormenta en el barco estaba pasando por la desobediencia de Jonás. No. Aquí, podcast escucha, la tormenta está pasando a pesar de la obediencia.
Y en esta semana, porque es que muchas veces, a lo menos yo no sé tú, pero yo, podcast escucha, muchas veces me imagino, si estoy teniendo una tormenta en mi vida, es porque estoy desobedeciendo a Dios como Jonás. No, 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 no. Aquí Jesús nos está diciendo, la tormenta va a llegar aún cuando me estás obedeciendo. Me recuerdo de la parábola que Jesús dice que un hombre y construyó su casa en tierra aguada, ¿verdad? Y otro la construyó sobre la roca y que la tormenta llegó, pero lo curioso en esa parábola que Jesús dice es que la tormenta llegó a los dos. La tormenta llegó a los dos hombres, el que construyó sobre tierra aguada y también el que construyó sobre roca. La tormenta llegó a las dos personas. Pero podcast escucha aquí lo que me dice este pasaje cuando estamos hablando de que los discípulos obedecieron a Jesús. Vamos al otro lado del lago y en su obediencia llegó la tormenta. Lo que Dios me está diciendo es que no pienses que las tormentas llegan solamente cuando me desobedeces. No pienses que las tormentas llegan solamente cuando no estás haciendo mi voluntad. No pienses que las tormentas en tu vida, los problemas, las dificultades, las tribulaciones van a llegar solamente cuando no me estés haciendo caso. No, no, no. Las tormentas también llegan a mis discípulos obedientes. Así que no te desanimes cuando llegue una tormenta. Pero lo mejor que puedes hacer en una tormenta, y ahorita vamos a seguir leyendo, es que aunque estés en la tormenta, recuerda que estás conmigo. Podcast escucha, vamos a seguir en el siguiente versículo. Bueno, empecemos desde el 37 para que quede más recalcado en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice la palabra de Dios, en esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Y luego fíjate lo que dice, me río, como yo no estaba ahí, ¿verdad? Suena gracioso. Pero si yo hubiese estado ahí, fíjate el siguiente versículo, lo que dice, podcast escucha. Dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Podcast escucha. Jesús les da una orden. Los discípulos obedecen. A causa de su obediencia, ahora los discípulos están en medio de una de las tormentas más terribles, una de las peores tormentas de su vida. Están pasando por un nivel de estrés, por un nivel quizás de miedo, por un nivel quizás de desesperación. ¿Qué podemos hacer? Estamos perdiendo la esperanza. En ese momento, podcast escucha, a causa de la obediencia a la orden del maestro, y el maestro está dormido. El maestro está dormido. Con los ojos cerrados, como que no está viendo. El maestro está dormido, como desinteresadamente, sin poner atención a lo que está pasando a tu alrededor. Siendo que tú estás aquí, tratando de obedecerlo. Y de todos modos está este problema tan grande en tu vida. No sé si alguna vez te has sentido así, podcast escucha. No sé si alguna vez te has sentido primero que todo, en medio de una tormenta. No sé si de repente ha llegado la tormenta de las enfermedades a tu vida. Una tormenta terrible donde te estás hundiendo. O no sé si de repente ha llegado la tormenta de que de repente entraste en bancarrota, podcast escucha, y por más que tratas, por más que trabajas, por más que buscas, sigues hundiéndote más y más en deuda, sigues hundiéndote más y más en estas finanzas que nomás no te ajustan. No sé si de repente quizás ha llegado a tu vida la tormenta de un matrimonio, podcast escucha, lleno de tempestades.
Un matrimonio lleno de problemas, un matrimonio lleno de falta de perdón, un matrimonio lleno de desrespeto. No sé si esa es una palabra en español. De falta de respeto. No sé si de repente te has encontrado en tu vida en una tormenta donde te han dado el diagnóstico de una enfermedad terminal. Podcast escucha, no sé no sé la verdad. Hay tantas tormentas, tormentas que nos hacen sentir como que nos estamos hundiendo. No sé si de repente hay alguien escuchando que está en medio de una tormenta de adicciones, ya sea de drogas, ya sea de sexo, ya sea de pornografía. No sé si hay alguien, podcast escucha, si hay alguien que esté escuchando en medio de una tormenta de las apuestas, donde has apostado tantas cosas, podcast escucha, perdiendo tanto dinero, y te sientes como en este momento los discípulos se sentían, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Esta tormenta es tan fuerte que nos vamos a hundir. Esta tormenta es tan fuerte que básicamente los discípulos están diciendo, no vamos a sobrevivir. No vamos a sobrevivir a esto. Y en medio de todo eso, ven que Jesús está dormido. Y yo no sé qué es lo que entra en la mente de los apóstoles en ese momento, podcast escucha. Yo no sé qué es lo que entra en la mente de los apóstoles en ese momento, pero ellos, yo me imagino mirando que iban con Jesús, sabiendo que Jesús puede sanar, sabiendo que Jesús puede multiplicar panes y peces, sabiendo que Jesús puede hacer todas estas cosas, sabiendo que Jesús tiene esta autoridad, podcast escucha, aún sobre el mar y sobre las olas, y a pesar de que ellos están en este predicamento con él, a pesar de que saben que Dios que Dios está ahí, que Jesús está ahí, Jesús está dormido. Yo no sé si de repente entró la angustia, la confusión, quizás hasta un poquito de enojo contra Jesús. ¿Cómo que está dormido en este momento? ¿Que no está viendo mis problemas? ¿Que no está viendo esta tormenta en la cual estamos? ¿Que no está viendo que... Y esta pregunta, podcast escucha, cuando los discípulos vieron que Jesús estaba dormido en medio de esta tormenta en la parte trasera de la barca, con una... hasta... El hecho de que la lectura menciona que hasta tenía una almohada, ¿verdad? Que pone ese detalle. No nomás que estaba dormido, no. Estaba dormido como sabía que se iba a dormir. O sea, no se durmió nomás por dormirse. Fue donde estaba la almohada. Se me hace... Ese detalle se me hace gracioso. Pero en ese momento no se me hubiera hecho gracioso. En ese momento hubiera dicho, ¿qué pedo? ¿Qué pues? ¿Qué está pasando? Y fíjate, la pregunta que le hacen a Jesús, llegan a despertarlo primero que todo. Jesús dormido, bien a gusto, quizás hasta, ¿cómo se dice? Siendo arrullado porque el barco va para allá y va para acá, va para allá y va para acá. Quizás hasta soñando cuando de chiquito la Virgen María lo estaba arrullando. ¿Qué sé yo? Podcast escucha. Primero que todo, llegan a despertar a Jesús. Yo no sé si Jesús se despertó de buen modo, de mal modo. Yo no sé, porque Jesús era, aparte de ser 100% Dios, es también 100% humano. Y si lo despertaron en medio de su ciclo... no sé la verdad. Bueno, podcast escucha, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. La palabra de Dios dice, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y como te decía al principio de este episodio, podcast escucha, esa es la palabra. Esa es la pregunta que resalta tanto en mi corazón en este día. Maestro, ¿no te importa que mi matrimonio no esté funcionando? Maestro, ¿no te importa que mi esposo perdió la fe?
Maestro, ¿no te importa que mis hijos están metidos en drogas y en pandillas? Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Maestro, ¿no te importa que mi hermana está viviendo en pecado mortal? Maestro, ¿no te importa que mis padres se están divorciando? Maestro, ¿no te importa que estoy perdido en la adicción del alcohol? Maestro, Dios, Jesús. Porque muchas veces, podcast escucha, esta pregunta es una pregunta legítima. Es una pregunta que solamente los discípulos realmente cercanos a Dios. Esta pregunta no es como estar renegándole a Dios. Esta pregunta es estar reclamándole a Dios. Y sé que no estamos en posición de hacer eso, pero podcast escucha cuando veo que los discípulos, los hombres más cercanos a Jesús en ese momento, se acercan a Jesús y le hacen una pregunta sincera, una pregunta profunda, una pregunta que quizás tú y yo hemos preguntado muchas veces en nuestra vida. Aquí vemos a los discípulos atreviéndose a hacer esta pregunta. ¿Qué acaso no te importa, Dios? ¿Qué acaso ya te olvidaste de mí? Yo no sé tú, porque yo he sentido esa pregunta muchísimas veces en mi vida. Diciéndole a Dios, oye, ¿qué onda? Estoy tratando de servirte, estoy tratando de seguirte, estoy tratando de hacer tu voluntad y ¿qué acaso no te importa este sufrimiento que llevo dentro, Señor? O sea, ese lamento, ¿qué acaso no te importa, Dios? Es algo tan profundo, podcast escucha. Es algo tan profundo. Esa pregunta de ¿qué acaso no te importa mi familia, mi matrimonio? ¿Qué acaso no te importa que no puedo, qué sé yo, mantener a mi familia con este trabajo, Señor? ¿Qué acaso no te importa que a pesar de todos mis esfuerzos, mis sobrinos, mis amigos todavía están perdidos en las drogas? ¿Qué acaso no te importa que mis sobrinas han dejado de creer en ti, Dios? ¿Por qué parece que estás dormido? ¿Por qué parece como que no estás haciendo nada? ¿Por qué parece que mis oraciones no están funcionando? Yo no sé si algunas veces te has sentido así, podcast escucha, pero los discípulos en esta ocasión se sintieron de esa manera. Se sintieron, me imagino que hasta desamparados por Dios, siendo que llevaban a Dios en el barco, en la barca. Y fíjate lo que pasó. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y la palabra de Dios dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Una palabra de Dios, una frase de los labios de Jesús puede hacer que en tu vida esa tormenta cese, esa tormenta se tranquilice. Una palabra de Dios. Por eso es tan importante entrar a la palabra de Dios, porque aquí vemos el poder de la palabra de Dios en medio de esta tormenta por la cual están pasando estos apóstoles. Y he aquí también el poder de la palabra de Dios. Si tú estás pasando en tu vida en este momento por una tormenta, podcast escucha, cuando Jesús habla, la tormenta se tranquiliza. Y dice la palabra de Dios, y todo quedó tranquilo. Y después de haber, fíjate, lo bonito es todo esto, que cuando Jesús se levanta, no se levanta reclamándole a sus discípulos por haberlo despertado, no se levanta enojado, no, se levanta y resuelve el problema en ese momento que están pasando. Se levanta y calma esa tormenta, podcast escucha, se levanta y calma. He aquí la importancia, podcast escucha, de la oración. He aquí la importancia, porque los discípulos pudiesen haber tratado de sacar el agua que estaba cayendo en la barca. Pero en medio de todo eso, al verse
incapaces de solucionar este problema tan grande, este problema tan magnitud en su vida en este momento. Los discípulos básicamente dicen, no, pues yo no puedo, no, pues no podemos, vayan a despertar a Jesús, y lo despiertan, ¿verdad? Y Jesús, o sea, este momento de oración, este momento de que, Señor, a pesar de que suena como reclamo, es una oración profunda. Podcast escucha. ¿Por qué están despertando a Jesús? ¿Por qué están yendo con Jesús? Porque saben que Jesús puede solucionar ese problema, puede calmar esa tormenta. Por eso fueron a Él. En sí no es falta de confianza. Yo lo veo más bien como confianza. Fueron a despertar a Jesús, fueron a orar, fueron a hablar con Dios. Y eso fue lo que cambió en ese momento todo. Eso es lo que calmó la tormenta. Jesús, después de escuchar el clamor, después de escuchar la petición, la desesperación, la angustia de sus apóstoles, Jesús se despierta y dice, calla, quieto, a la tormenta, y todo quedó tranquilo. Después de que Jesús dejó todo tranquilo, se volteaba con sus discípulos y les dijo, después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Como diciéndoles, no nos iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Como diciéndoles, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Dice uno de los salmos, ¿verdad? Se me hace que es el Salmo 112. El hombre justo no teme a las malas noticias. ¿Por qué? El hombre justo no teme, no va a tener miedo a las malas noticias. ¿Y cuál es la razón de eso? Pues la razón de eso es porque el hombre justo va caminando con Dios. Y si tú vas con Dios, todo va a estar bien al final. ¿Por qué? Porque como nos recuerda Romanos 8:28, todas las cosas pasan para el bien de los que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Podcast escucha. Jesús aquí básicamente les está diciendo, a pesar de que me ves dormido, el hecho de que voy contigo es lo que te va a asegurar más el que sobrevivas esta tormenta. Diciéndole, ¿por qué tienen tanto miedo? Yo estaba aquí, podían ir a decirme, Jesús, despiértate, en vez de estarme reclamando, ¿verdad? Podían nomás haberme dicho, oye, Señor, hay una tormenta, la oración hubiese podido haber sido hecha con más fe. Y me imagino que esa oración, en vez de llegarle reclamando a Dios, esa oración pudiese haber sido como, oye, Jesús, estamos tratando, pero sin miedo, ¿verdad? Todo tranquilo. Jesús, pues se está metiendo el agua y perdón por despertarte, Señor. Estábamos tratando de sacar el agua y pues no podemos, pero pues tú, cáele. No sé si era por eso que Jesús les estaba reclamando, porque llegaron con una oración reclamatoria, no sé si así se dice, pero llena de reclamo en vez de llena de fe, ¿verdad? Pero lo bonito es que de todos modos llegaron con una oración a Dios, llegaron con una petición a Jesús, llegaron con un reclamo a Dios. La palabra de Dios dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Te alaba. Honor y gloria. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Yo no sé si en este momento te estás pasando por una tormenta grave en tu vida, como ya hablábamos hace unos momentos. Pero lo que sí sé es que puedes humanamente tratar de resolver las cosas, lógicamente, tener lo que tienes que hacer humanamente, ¿verdad? Para resolver ese problema, trabajar más, hablar con tus hijos, tratar de resolver el problema con tu cónyuge, tratar de encontrar un mejor trabajo, qué sé yo. Puedes tratar muchísimas cosas humanamente hablando, podcast escucha, para tratar de sobresalir, para tratar de sobrevivir esta tormenta por la cual estás pasando.
Pero llega el punto en las tormentas de nuestra vida donde lo único, lo que podemos hacer es decirle a Dios que nos ayude a sobrevivir esta tormenta, que nos ayude, que esté con nosotros como estaba con los discípulos en esa barca, porque si Él está con nosotros no nos vamos a hundir. Yo sé que a veces parece que Jesús está dormido. Yo sé que a veces parece que tus oraciones no están teniendo poder. Yo sé que a veces parece, podcast escucha, como que Dios no te está haciendo caso, y a pesar de que tú estás tratando de servirle, a pesar de que tú estás tratando de amarlo, a pesar de que tú estás tratando de seguirlo, parece como que sigue dormido. Pero aún si estuviese dormido, si Él está contigo, todo va a estar bien. Pero mi reflexión esta semana en mi oración es Jesús básicamente diciéndome: ven a despertarme, ven a decirme, ven. Fíjate que yo soy más grande que tus reclamos. Fíjate que no me enojé con mis discípulos porque me hicieron esa pregunta. Al contrario, el hecho de que me hicieron esa pregunta es por la cual calmé la tormenta en sus vidas en ese momento. Ven sinceramente conmigo, ven a buscarme en el Santísimo, ven a buscarme en la confesión, ven a buscarme en la misa, ven a buscarme en las Sagradas Escrituras, ven y háblame, dime acerca de tu tormenta, dime acerca de tus problemas, dime cómo está tu matrimonio, dime cómo van tus hijos, dime cómo van tus familiares, dime cómo van tus amistades, dime todas esas tormentas que están pasando en tu vida, dime. Yo estoy aquí para ayudarte. Mi palabra está aquí para que se tranquilice esa tormenta en tu corazón y en tu mente. Yo estoy aquí contigo, dice Jesús. En esta semana, cuando leo este evangelio, me lleno de esperanza, me lleno de amor, me lleno de alegría, me lleno de gozo. ¿Por qué? Porque sé que Jesús está conmigo. Sé que si estoy pasando una tormenta y que aunque de repente se vea dormido Dios, aunque de repente con la almohada y todo parece que no se está levantando para calmar esta tormenta, este evangelio me dice: ve con tu Dios y despiértalo, ve con tu Dios y háblale. Y también me dice, hay veces que la tormenta va a llegar también en medio de la obediencia. Hay veces que la tormenta también va a llegar en medio, estar tratando de vivir una vida santa, una vida agradable a los ojos de Dios. Así que no te desesperes, más bien asegúrate de que yo esté contigo. Podcast escucha, te dejo. Que Dios te bendiga muchísimo. Y nos vemos. ¿Sabes qué? Para terminar, te voy a dejar con una cumbia que escribí. Se llama Lamento. Y pues sí. Pues ahí te dejo con esa. Ahí nos vemos, ¿sale? Ojalá y sea de bendición para tu vida. Pero es una canción que escribí precisamente meditando en este evangelio según San Marcos, capítulo 4, donde los discípulos se están hundiendo. ¿Sale? Órale pues, podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo y ahí nos vemos. Adiós. ¿Que acaso no te importa nuestro sufrimiento? ¿Que acaso no ves que estamos muriendo? No. Pues a punto están de hundirnos olas y viento. Y mientras tanto tú aquí dormido, Señor, ¿por qué no vienes en mi ayuda? ¿Por qué permites mi aflicción? Si toda mi esperanza es tuya, ¿por qué me abandonas, Señor?
¿Que acaso no ves los daños de la tormenta? ¿Por qué no haces caso a mi llanto y mi clamor? Si estás dormido, Jesús, por favor despierta y habla palabras que calmen mi corazón. ¿Por qué no vienes en mi ayuda? ¿Por qué permites mi aflicción? Si toda mi esperanza es tuya, ¿por qué me abandonas, Señor? ¿Por qué me abandonas? Yo sé que estoy teniendo muy poquita fe, y a pesar de que más fe tener quiero, yo sé que estás conmigo en esta barca, pero viéndote dormido hace que me llene de miedo, de dudas, angustias y desilusiones, preguntas que azotan como tentaciones, que arrastran mi barca en todas direcciones. Yo ya no sé más qué debo hacer. ¿Que acaso han cambiado tus caminos? ¿Que acaso te olvidaste de mí? ¿Que acaso vas a dejar que se burlen los enemigos? ¿Que acaso vas a dejarme aquí morir? Y sé bien que no soy quien para reclamarte. Tus planes son mejores que los míos. Por eso he venido a despertarte, porque aunque sea solo un poco, yo todavía en ti confío. Y aunque solamente un poquito, tú dijiste un granito es suficiente y de mostaza. Y aunque esta fe ahorita no mueve las montañas, dentro de mis entrañas está concibiendo esperanza. Está concibiendo esperanza. A pesar del dolor, en Él pondré mi confianza, pues al pensar en su amor, vuelve a mi alma la esperanza. A pesar del dolor, en Él pondré mi confianza, pues al pensar en su amor, vuelve a mi alma la esperanza. A pesar del dolor, en Él pondré mi confianza, pues al pensar en su amor, vuelve a mi alma la esperanza. Tú siempre vendrás en mi ayuda, mi auxilio está en el Señor, y toda mi esperanza es tuya. Aún en la tormenta, aún en los problemas, las desilusiones y las dificultades, aún en la tormenta, aún en el dolor,